Hola, amigos, amigas, bendiciones de Dios, bendiciones del Altísimo para todos en este domingo. Llevamos bastante tiempo ya en este encierro, ¿verdad? Algunos estarán cansados, otros no saben ni qué hacer, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí rumores de gente que se han matado ellos mismos. Bueno, muchas cosas hemos escuchado, pero tenemos que ver que la gente se pregunta por qué y por qué la mano de Dios no está ahí. Démonos cuenta que la mano de Dios está en todo lugar. Nosotros nos hemos apartado de Él. Nosotros no fuimos de sus manos. No basta con que tú sepas leer la Biblia, no basta con que leas palabra, no basta con que tú le conozcas como es. Fíjese que es que yo veía, estoy estudiando un poquito la vida de Moisés, porque me dolía o me duele en el alma ver cómo este pueblo es de perseguido. Y, y no basta, mis amados, con que usted me diga que tiene fe. No basta con eso. No basta con que usted me diga, yo leo la Biblia. No basta con eso. Fíjese que yo veía a la madre y al padre de Moisés. Son unas personas que tienen una paciencia que solamente la da el maestro. Y entonces esta paciencia para bregar a sus hijos, para hablarle al pueblo, a sus yernos, a sus cuñados, a sus nueras. Y ve uno un poder tan grande y uno se equivoca, mis amados, porque yo me ponía a ver cómo le habló ella a la madre de crianza de Moisés, cuando Moisés le tocó huir. Y, y Moisés se iba muy ofendido con su mamá, porque le había mentido, con su mamá de crianza, porque le había mentido, porque le había dicho que, que, que sus padres habían muerto. Primero le dijeron que sus padres le habían abandonado, que era que no le querían. Y luego le dijeron que sus padres habían muerto. Pero fíjense en ustedes que esta mujer lo mentía por amor, porque ella amaba de verdad a su hijo, a ese hijo de crianza. Entonces, yo viendo esta madre, la madre que tuvo a Moisés, cómo le aconsejaba y le decía, perdona a tu madre. Ella estuvo ahí pendiente de cuando te pusiste mal, de cuando te dio fiebre, de cuando te fuiste a las guerras, te esperaba, o sea, le habló tan bonito. Y uno, a escuchar estas palabras, mis amados, uno le quebranta el corazón. A mí me quebrantó mi corazón, pero más sin embargo, yo seguía preguntando, ¿por qué entonces está día por día ellos entran en más esclavitud? Yo pensaba, Señor, así como tú has pensado y como yo he pensado muchas veces, yo pensaba, Señor, ¿y por qué tu mano no está con ellos? Señor, y ellos se preguntaban, pero los unos preguntaban en momentos de rabia. Hablar de esta vida, de esta esclavitud que tuvieron ellos, para mí es muy duro, porque es tan triste ver este pueblo cómo sufrió el dolor, el hambre, la necesidad tan horrible de muchas veces llegar sus hijos, sus padres, y no haber nada para comer, de venir de trabajar tan duro, desde la madrugada hasta el anochecer. Y cuando ustedes se meten en este cuento, nosotros es muy fácil criticar al pueblo de Israel. Cuando fueron unos niños que cuando tenían desde la edad de los 7, 8 años ya ellos salían a trabajar. Ellos no pudieron estudiar. Es algo impresionante que duele tanto, mis amados. Y yo viendo todo este estudio que estoy haciendo, yo me ponía a pensar, Señor, ¿y en dónde está tu misericordia? Porque ellos también reclamaban esa misericordia. Pero estaba la mamá de Aarón, la mamá de Moisés, porque Aarón y Moisés ustedes saben que son hermanos.
Y el padre que le daban, decían, le hablaban de Dios. Ellos decían, hay que tener fe y hay que creer en la historia de nuestros primeros padres, le decían ellos a sus hijos. Muchos creyeron, muchos se fueron a Egipto a adorar a los dioses paganos. Y cuando yo me pongo a ver esto, yo me ponía a ver cómo estas personas que aman a estos dioses paganos lo tienen todo, no les falta nada. Y aunque ellos saben que esos dioses paganos son dioses muertos, son hombres y mujeres, porque ellos tienen a quien adorar, hechos por mano de hombre. Pero claro, ellos están bendecidos por todas las áreas de su vida. Ellos lo tienen todo. Y ellos esperan la muerte con alegría, con regocijo en su corazón, porque ellos saben que se van a ir, que después de muertos se van a juntar con sus dioses. Y yo te pregunto una cosa, ¿tú esperas la muerte? ¿Tú que dices creer en el Maestro, esperas la muerte con regocijo y con alegría? Yo sé que no. Es que hay cosas que nosotros no hemos podido entender. Estos que adoraban a esos dioses no les faltaba nada, no tenían de qué quejarse. Ellos solo adoraban a sus dioses. Pero el pueblo de Israel esperaba un Dios que nunca habían visto y que hasta el sol de hoy nunca hemos visto. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay que creer para poder ver. Y esto era lo que ellos pensaban y creían. Y creían que con la fe era suficiente, mis amados. Pero cuando el dolor y la tortura se fue creciendo cada día más y fueron más maltratados y fueron más muertos, el pueblo crecía, el trabajo en la esclavitud también crecía, la maldad de los hombres también crecía y también crecía el hambre del pueblo de Israel. Muchos se fueron a servirle a esos dioses paganos, unos por hambre, otros para que sus hijos no fueran esclavos y pudieran estudiar. Pero otros permanecieron en esa fe. Quizás tú permaneces en esa fe y crees que un día el Señor va a hacer justicia. Pero fíjense en que yo después vi que no era suficiente la fe. Porque estas personas con tanta fe, cómo hablaban de bonito, cómo aconsejaban de bonito y cómo esperaban que el Señor les mandara ese libertador. Pero hasta que un día ellos entendieron de que si ellos estaban pasando esa situación, ellos no habían nacido para ser esclavos. Ellos no habían nacido para sufrir. Ellos habían nacido para ser reyes y sacerdotes, como el Señor le había dicho a Jacob. Y fue muy bonito en el momento que esta pareja, los padres de Moisés y de Jacob, de Moisés y de Aarón, entendieron que todo lo que les estaba sucediendo, que todo lo que les estaba pasando, era porque habían dejado de lado a su Señor. Ellos lo entendieron, que no era suficiente la fe, que no era suficiente esa vez en la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, que no era suficiente contarles eso o recordarlo, que ellos tenían que meterse en oración y en súplicas y en clamor. Y muchas personas han enseñado o hemos enseñado de que el pueblo de Israel aplazó la salida de Egipto por Moisés.
Pero no fue eso. El pueblo ya no clamaba al Señor. El pueblo ya no tenía tiempo para orarle al Señor. Llegaban cansados y los que no llegaban renegando, llegaban a dormir porque tenían una fe en el Señor. Pero ya no buscaban su rostro, ya no había un clamor, ya no había nada, mis amados. Yo no sé cuántos vivimos en una situación de esas, con una fe de que nos vamos a salvar, de que, de que el Señor está con nosotros, de que estamos esperando que Él nos saque quizás de alguna situación, de enfermedad, de la economía, de muchos lugares donde quizás no queremos estar. Pero tenemos una fe increíble, pero no tenemos un clamor, un ruego. Y la palabra de Dios nos enseña que los demonios le rogaron a Jesús que no los sacara, que no los dejara tirados, que los dejara entrar al cuerpo de esos cerdos. O sea que cuando uno ruega, cuando rogamos, cuando suplicamos al Padre, empezamos a ver su amor manifestado en nuestras vidas. Y eso yo vi en este pueblo de Israel. Por eso cuando se le presenta el Señor en la zarza a Moisés, le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. O sea que no fue porque no hubiera un libertador. Al Señor que le hubiera importado que Moisés hubiera salido de ahí y luego haber regresado. A él no, para él nada es difícil. Él todo lo puede hacer. Pero él siempre ha buscado oradores en espíritu y en verdad. Y yo te voy a decir una cosa, no basta con que busques la palabra, no basta con que la estudies, no basta con que sepas mucho de las escrituras, no basta con que tengas muchos doctorados, no basta. Lo que tenemos que tener en cuenta es los clamores, los ruegos. Recuerden ustedes una cosa que nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, Él se mantenía más en el monte, en intimidad con su Padre. ¿Cuántas veces nos metemos nosotros en la intimidad con Él en el día? Tenemos 24 horas, mis amados. Y yo creo que sacar 10, 15 minutos no es demasiado para clamarle al Señor. Cuando este pueblo de Israel entendió que tenían que suplicar, cuando empezaron a matarlos. Porque cuando tiraban los niños, cuando Faraón mandó matar los niños, no habían súplicas al maestro, no habían súplicas. Ellos bregaban a ocultar como ocultaron a Moisés. Dice la palabra que cuando Faraón le dijo a las parteras que le dijo a las parteras que cuando nacieran los niños los mataran. Dice la palabra que el Señor bendijo a las parteras porque no hicieron eso. Pero no había una madre que suplicara que suplicara al Señor por sus hijos. No había una oración, mis amados. Quizás podemos decir que es que este pueblo tenía demasiado dolor, demasiada hambre, sufrían demasiado. Y quizás eso lo llevó a solo tener una fe sin clamor. Y cogían los niños de 2 años y los tiraban al río. Es tremendo cuando tú te metes en ese cuento y te das cuenta de cuánto han sufrido nuestros primeros padres. Pero llegó el momento en que estas personas clamaron al Señor. Se dieron cuenta que no era suficiente con la fe, que no era suficiente con la espera, que había que clamar, que había que suplicar, que había que humillarnos. A veces el orgullo de nosotros es tanto
que decimos 2 palabras y leemos un poco las escrituras y con eso ya tenemos que estar arreglados y si no, y si el Señor no nos contesta, entonces empezamos a renegar. ¿Dónde estás? Y estos padres le dijeron a esta familia, Él siempre ha estado ahí. Nosotros fuimos los que nos apartamos de Él. Por eso estamos como estamos. Y ellos empiezan a hacer reuniones por las noches. Empiezan a hacer reuniones y empiezan a orar y empiezan a contar sus historias nuevamente, porque ellos no tienen, ellos no saben leer, solo lo que se les quedó en la memoria. Ellos no tienen una Biblia. Para nosotros hoy es más fácil. Para nosotros hoy es más fácil. Nosotros hoy tenemos las escrituras. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el tiempo suficiente para buscarle, para clamarle. No juzguemos tan duro al pueblo de Israel. Y te voy a decir una cosa. Si algo me da de buen ejemplo los egipcios, es esperar con anhelo esa partida de este mundo. Ellos planean su muerte. Ellos saben que se van a ir a reunir con sus dioses, muertos, pero se van a ir a reunirse con sus dioses. Y ellos no se ponen tristes. Ellos esperan ese día con anhelo. Te voy a preguntar, ¿cómo tienes tú tu corazón hoy? ¿Esperas la venida del Maestro con anhelo? ¿Esperas la ida a su encuentro con anhelo? ¿O tienes miedo? ¿O no quieres partir de esta tierra? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Porque ellos conocían esos dioses muertos, esas esculturas, ellos la conocían. Y aún sabiendo que después de muertos serían como esas esculturas, ellos anhelaban esa ida, esa partida de esta tierra. Y nosotros que tenemos a un Padre bueno, a un Padre vivo, a un Padre que nos demostró su gloria, su poder, su gracia, con regalarnos a su Hijo y con Él morir por nosotros. Tenemos tanto miedo a esa partida con Él. ¿Y saben por qué? Porque no le conocemos. Porque no tenemos una comunicación con Él. Si la tuviéramos con Él, si los encontráramos con Él, sabríamos quién era Él y anhelaríamos también esa ida con Él. Pero muchas veces la maldad de nuestro corazón y el apego a las cosas materiales. Porque no las tenemos. Por eso estos egipcios no se apegaban a nada, porque ya lo habían disfrutado todo. Pero ¿qué iba a ser de ellos después de muertos? Yo te digo una cosa, si tú no disfrutes nada, no tengas nada en este momento, pero la gloria está al lado de nuestro Padre. Es lo único que nos puede motivar. Es lo único que nos puede llenar de alegría y de gozo saber que aunque aquí no lo tengamos todo, tenemos uno que nos está esperando y que con Él no nos faltará nada. Vamos a tener la gloria divina con Él. Les amo, mis amados. Les amo. Reflexionemos un poquito y démonos cuenta que no es suficiente con la fe y no es suficiente con saber la historia de la palabra, sino con buscar tener una comunicación con Él. Les amo. Que el Señor les bendiga.